$3,5, o sea, $3.500 a $4.000. La mitad de lo que se necesita, por ejemplo, el manejo de un huerto de uva vinífera, sí. El establecimiento de una hectárea de olivos requiere de $10.000, bastante lejos del resto de los frutales. La arquitectura de los huertos de los principales países productores impide mecanizarlos. En España es habitual ver marcos de plantación de 12 por 12 metros, incluso también de 20 por 20 metros. En Chile, en cambio, se apuesta por la alta densidad con separaciones de 4 por 1,5 metros. Gracias, Olivia. Ya. Martín Román. Por la diferencia de los olivicultos nacionales, es que desde ¿Qué? Olivicultores nacionales, es que desde el principio se apuntó a escalas grandes, superiores a las 100 hectáreas por proyecto, para tener la superficie suficiente para proveer de materia prima a su propia planta elaboradora de aceite, conocida como almazara. Por el contrario, en el viejo mundo abundan los pequeños propietarios. Ellos recolectan su oliva y luego se las llevan a un centro de procesamiento. Este tiempo de espera incide en la aparición de problemas en la materia prima. Es que la mayoría de los proyectos oleícolas chilenos cuentan con su propia almazara, reduce el mínimo los efectos y explica el prestigio que ha ganado en poco tiempo. El aceite de oliva ha ganado prestigio como un producto más sano que otros de consumo habitual. Por ello, es un producto que se ha internalizado en los últimos años. La demanda ha aumentado no solo en los países que tradicionalmente lo consumen, sino que también en nuevos mercados. Con la calidad que se obtiene en Chile se podría optar a los 5 euros por kilo a granel, que es lo que se paga por productores europeos de similar categoría. En Chile la acidez, que es un parámetro negativo, en la categoría extra virgen está entre un 0,2% y un 0,3%. En cambio, en la Europa se llega a estar hasta el 0,8%. Sin embargo, se considera vital mejorar la imagen del país y crecer en la categoría de aceite envasado, pues la mayoría del aceite chileno todavía se vende a granel. Termina la página. Si bien vender a granel parece más simple, pues las empresas evitan el costo de tener que pagar un equipo de profesionales para desarrollar una marca. La venta de aceite embotellado es un trabajo que hay que hacer. Es de largo plazo, pero va a permitir despegarse de las oscilaciones que tiene la exportación de granel. Con estos antecedentes se necesita evaluar la factibilidad de realizar este proyecto, para lo cual deberán construir los flujos netos del fondo del proyecto, determinar el valor de los principales indicadores de rentabilidad y, por último, sensibilizar los flujos netos y estimar el riesgo del proyecto. De paso. Patricio Cohn. Proceso de elaboración, producción del aceite de oliva virgen extra con denominación de origen, recolección del fruto. La época de recolección de la aceituna virtual se lleva a cabo desde finales de octubre hasta finales de enero o febrero, variando esta última fecha que en octubre hasta finales, Variando esta última fecha en funciones de producción de la campaña, pero es en los meses de diciembre y fundamentalmente de noviembre y octubre, donde la aceituna es recolectada. La aceituna recolectada es la de altísima calidad y da origen al aceite virgen extra certificado. Desde el Consejo Regulador se marca el momento óptimo de maduración, que es cuando la mayoría de la aceituna está cambiando de color, situación que es llamada embriago. En ese momento, la totalidad del aceite está formado y suele coincidir con la segunda y tercera semana de noviembre. La recolección se lleva a cabo mediante la sacudida de las ramas, bien con vibradores de brazos que se acoplan a las ramas, bien con tractores vibradores que mueven completamente el olivo desde el tronco. Es
fundamental la obtención de aceite de la calidad que precisa para su certificación, que la aceituna de vuelo esté siempre separada de la del suelo mediante la disposición de bancones debajo del olivo. Transporte y limpieza. Es muy importante que la aceituna de vuelo y sana, que es la destinada para la extracción del aceite, se mantenga separada de la de suelo y de la de vuelo, no sano de todo momento, incluido el transporte. El transporte de la aceituna a la almazara se realiza con esmero, a granel, en vehículos con remolque y en el mismo día de la recogida. Ya en la almazara, a la aceituna se le retira hojas y ramas mediante el insuflado de aire forzado. Seguidamente, se tiene la opción de lavar con la aceituna, recomendando la segunda opción. Finalmente, la aceituna limpia es pesada y transportada a las tónulas de almacenamiento. Elaboración de aceituna de olivo virgen. En la actualidad, la extracción del aceite de oliva virgen en una almazara se hace mediante centrifugación. En una almazara moderna, la aceituna pasa por una trituradora para formar una pasta. Posteriormente se procede a su batido para facilitar la extracción posterior del aceite. Tras el paso por la batidora, la pasta se centrifuga en un decante de eje horizontal para separar por diferencia de densidad las diferentes fases al peorrujo y aceite. Gracias. Traspasar el aceite por una segunda centrifugación de eje vertical para una mayor limpieza del producto. Este es enviado a los depósitos de decantación y almacenamiento. El almacenamiento del aceite. Las bodegas de las almazaras envasadoras deben estar lo suficientemente dimensionadas para poder llevar a cabo la separación de las calidades. El aceite procedente de aceituna de suelo o bien de vuelo no sano debe separarse de los aceites de calidad obtenidos de la aceituna sana. De la misma forma, los aceites de principios de campaña, de igualdad de otros factores sanos del árbol, etc., más frutados de coloración más verde, deben estar netamente separados de los aceites de final de campaña, que suelen ser más planos y de colores más inclinados al amarillo. Por otro lado, es de vital importancia que los depósitos sean de acero inoxidable y de base cónica o inclinada para facilitar el purgado o retirado de impurezas, las cuales son el resultado de la decantación de agua y restos de pulpa de aceite. Otro factor importante para el almacenamiento es el mantenimiento de una temperatura estable en torno a los 20 grados Celsius. Cada aceite. Aunque la separación del aceite del resto de componentes de la aceituna se realiza en diferentes fases del proceso de elaboración de aceite, es necesario realizar una última separación para eliminar las últimas impurezas. Esta última operación se llama filtración y se realiza pasando el aceite a través de un material filtrante que suele ser tierra diatómeas. Se trata de un proceso costoso por las pérdidas de aceite sufridas, pero muy beneficioso, pues elimina impurezas que posteriormente pueden fermentar en el envase y producir olores y sabores indeseables. Gracias. Bestia. Envasado de aceite de oliva virgen extra. Realizado el filtrado, el aceite certificado es enviado a los llamados depósitos nodriza. Desde aquí, según las necesidades del mercado, se va envasando. Por ello, las distintas almazaras envasadoras inscritas cuentan con unas instalaciones muy automatizadas que favorecen la rapidez y eficiencia del llenado y cerrado de las botellas, evitando la aireación y excesiva manipulación de aceite. Gracias, ¿Ya? Alejandro. Le pedí a uno de los técnicos que viniera a ver el... ¿Y qué te dijo? En eso está, porque parece que los conectores, los switches no están operativos. Porque se van a cargar. Si llevamos desde la semana pasada. Bien, este es el último caso que vamos a ver prácticamente en el semestre. Lo que voy a presentar ahora es efectivamente la planilla de solución Excel, que tiene otra configuración distinta a la que vimos ayer. Están los mismos temas, por supuesto. Están los flujos económicos, están los ingresos, están los costos, pero la distribución de la información es diferente. Ustedes inmediatamente se van a dar cuenta. Ahora, igual aquí dentro de esto falta información que está en el
de datos, que también tienen la misma conformación. Lo particular de esto, y por eso lo vamos a leer, es que, y aquí hay un tip si les interesa, con toda la información que ustedes tienen ya del proyecto, esta información ustedes podrían pasarla a la inteligencia artificial y pedirle a la inteligencia artificial que les saque un resumen ejecutivo como este. O sea, yo haría eso. En definitiva, respecto de lo que ustedes saben, lo que pasa es que esta información efectivamente lo que hace es estructurarla. Ahora, si se fijan en el caso anterior que vimos ayer, todavía venía mucho más estructurada la información. Por ejemplo, venía el financiamiento, ¿se acuerdan que venía el financiamiento? Venía la demanda, venían los precios, venían las inversiones. Y al principio tenía un poco de resumen ejecutivo. Esto tiene mucho más. Porque lo que hace aquí es explicar más que nada, no necesariamente el tema de análisis de mercado, sino que el tema técnico. Si se fijan, esto está focalizado en el tema técnico de la parte técnica de la yo en realidad se enriquece mucho con la elaboración del aceite de oliva. Hola, buenas tardes. En su tiempo el aceite estaba terrible caro. Ahora está más, vamos a verlo para que ustedes. El tip entonces, con la información que ustedes tienen en el proyecto, que ustedes ya han presentado, pueden generar, pedirle a la inteligencia artificial que genere un resumen ejecutivo. Hasta le pueden decir de 3 páginas, de 5 páginas. Eso solamente les va a permitir ordenar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Eso les va a permitir ordenar. ¿Por qué ayuda esto? ¿Por qué ayuda esto? Porque es algo, por ejemplo, que comentó Martín delante. Profe, ¿puedo tener un papel en la presentación? Yo le dije, obviamente que no, porque la ley pareja no dura, nadie puede tener papel. Pero sí a ustedes, en función de lo que les dé la inteligencia artificial, el escrito, el resumen, les va a permitir estructurarse. Nada más, y no se van a perder. No se pierden con eso. ¿Ya? Vamos entonces a la planilla. El pedido de este tema es, voy a tratar de adelantarlo, es igual a lo que hemos visto. Acá está puesto nombre de parámetro, pero es lo mismo que colocar cuadro resumen. Si se fijan, todas las variables están ahí. Ahora, una de las complejidades que tiene el caso es que está en 3 monedas, está en peso, euro y dólar, ¿verdad? Y para eso no hay ningún problema porque una de las variables la voy a identificar como la variable de tipo cambio peso-dólar, peso-euro. Ahí está. Y es información de mercado conocida por todos. Entonces están las hectáreas totales, el precio por hectárea que está ahí, el tipo de cambio, las hectáreas plantadas, la producción del olivar, el porcentaje de aceite que se obtiene, la conversión de kilos a litros. ¿Por qué es importante la producción de kilos a litro? Porque la aceituna es un fruto, por eso se le pone énfasis al tema técnico. Es un fruto que es pesado en kilos, pero al final lo que tú extraes del fruto es el aceite, y eso es litros. Esa es la conversión. ¿Ya? Solamente una consulta. Dice el precio por hectárea, pero está el precio total de todas las hectáreas. Ese es el precio total de todas las hectáreas. Ya, no está entonces no es precio por Claro. hectárea. Está la conversión, está el precio promedio envasado, euros por litros, ahí está la otra moneda, está el costo promedio anual de plantación, euros por hectáreas, está el costo de la cosecha, aquí tenemos el costo, está el costo de producción, está el costo de la cosecha, el costo del envasado, el valor de la plantación, la producción total, la cosecha diaria por día, la producción de la almazara. La almazara es efectivamente el utensilio que se ocupa de años, es una palabra árabe, donde efectivamente se comprime la aceituna. Los turnos y la producción. Y vamos definiendo las producciones. Las producciones total de olivas, las producciones total de aceite y las producciones total de litros de aceite. Oiga, ese
ven que está referido siempre al cuadro resumen, el cálculo de la producción total sería hectáreas plantadas por producción de olivar en kilos por hectárea. Lo único que hizo fue calcular kilos por hectárea. Ahí está la parte. Lo que voy a hacer ahora, para que vamos viendo juntos, es le voy a mandar la planilla ahora a su ABA, ¿ya? Para que vamos viendo juntos. Veremos un segundo. Está valorizado en euros. Estas cifras que son acá son de euros. Para la presentación, si ustedes tienen un ejercicio de tipo similar, porque hay grupos que lo tienen, la exposición no necesariamente tiene que ser en pesos chilenos, puede ser en dólares o en euros, como en este caso. Entonces está la producción. Explicaba yo la producción total, cómo la obtengo a partir del año 2. En el año 1 no hay producción. Tengo la producción de aceite, que no es otra cosa que la misma producción de olivas cuando las he recolectado. Está por la producción de aceite, 0,24, casi un 24% de la producción es el aceite propiamente tal. Y de eso, en litros, de esa producción, 1,09 sería de kilos a litros. Entonces ahí tengo el tema de la producción. Y de ahí, año por año. Estamos explicando entonces el ejercicio hasta los 24 años. Tenemos la producción y tenemos ahora más arriba también está el precio, ¿ya? Los ingresos por el aceite. Está la producción de aceite por el precio, que sería 6 euros por litro de aceite. 6 euros por litro de aceite. Por los 24 años. Después tengo, ¿qué otro ingreso? La venta de desechos. La venta de desechos está dada por los parámetros que están colocados en el ejercicio, que sería lo que están acá, en definitiva, cuando dice de la producción total de olivas. Estamos viendo los desechos. Prácticamente de la producción de kilos de oliva, el 50% del 50% es efectivamente lo que se... Una, por extraer la oliva del árbol y las que caen al suelo, y otra porque el mismo proceso de presión de la oliva va haciendo que también se produzcan desechos. Eso se junta y se vende por separado. Entonces, como ustedes ven en la misma lógica del ejercicio de ayer, los datos están en función de el cálculo de la estimación y los parámetros en el cuadro resumen que está puesto acá arriba. Le envié este ejercicio, se lo acabo de ver. La otra venta que hay, la venta de los otros ingresos, ya. Está dado por el resultado que hay al poder liquidar los vehículos.
están dados en el cuadro de depreciación. ¿Cuál es la variación que tienen? Tengo los ingresos arriba, tengo la producción y tengo los ingresos. Eso se mantiene en lo que nosotros hemos visto. Después tengo los ingresos tributables. ¿Ya? En los ingresos tributables que están acá, en primer lugar están puestos. La lógica siempre en estos ingresos tributables es colocar efectivamente los que resulten ser un desembolso efectivo, ¿ya? Como egresos. ¿Ah? Lo particular, por eso que dice el apellido es tributables, porque todas estas partidas tienen un efecto de disminución de la base, tienen un efecto de disminución de los ingresos y de la base imponible, ¿ah? ¿Ya? Porque en definitiva uno va a tributar por la utilidad. Entonces el orden, cuando se han terminado los gastos que son inherentes al proceso, a la supervisión, que tienen que ver mucho con los gastos de administración, que ya es la parte final de reconocimiento de gastos. Empezamos con los gastos de arrendamiento y después empiezan los gastos que no son gastos efectivos, que lo hemos visto que sería la depreciación y la amortización de los gastos de operación y puesta en marcha. ¿Ya? En este caso eran 60.000 y ¿cómo se llama? El legislador permite que 5 años. En el caso de la depreciación, es la que tenemos, vamos a la depreciación. Acá está el cálculo de la depreciación. Acá mucha más maquinaria, el valor de adquisición. Ahí lo hizo. Nosotros lo hacíamos en resumen, ¿eh? Si se fijaban, lo hacíamos puro resumen. Esta es la depreciación anual y después calculamos. Acá lo hace. La otra variación es que lo hace año por año, que también es efectivamente válido. Son temas más ordenados, son temas de efectivamente depende de cómo despliego la información, ¿ya? Pero es año por año en cada una de las maquinarias o vehículos que voy a utilizar, en un periodo de tiempo y en otro periodo de tiempo. Y después, efectivamente al final, que también lo que obtenemos es el valor libro, el valor de rescate y el resultado. Y efectivamente, ¿cuándo vamos a ir liquidando los activos? Entonces, tenemos los ingresos tributables y empiezo inmediatamente a calcular los impuestos. Lo que les decía ayer, por ejemplo. Pérdida, no hay impuesto. Pérdida, tercer año, no hay impuesto. Y aquí lo que hice, ¿por qué es cero acá? Porque aquí hay una pérdida acumulada. Aquí hay una pérdida acumulada. Entonces tampoco pago impuestos. ¿Ya? Acumulada de los años anteriores. Para los restantes sí comienzo a pagar los impuestos correspondientes en el plazo efectivamente del proyecto. Otra diferencia que tiene esta tabla es el tratamiento de las inversiones. Nosotros la colocábamos arriba. ¿Se fijan arriba? Bueno, acá es efectivamente está en la parte de abajo, después del resultado de los impuestos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Es otra forma de representar esto, por eso que me interesaba que ustedes, en realidad en la literatura hay variadas formas de representar esto. Efectivamente las más utilizadas son las que hemos visto y también esta. ¿Ya? Profesor, esto es como lo que nos decía ayer, que es lo que manda la pauta de Word. Sí, esta es la pauta. Y habla de inversiones porque tenemos nosotros las inversiones en las instalaciones y también en los vehículos, y además incorpora el capital de trabajo. ¿Ya? La otra salvedad es que el capital de trabajo lo coloca en el año efectivo, no en el año anterior.
sino que en el año efectivo. ¿Ya? Lo va colocando en función de su requerimiento. Una vez que está hecho eso, bueno, efectivamente lo que hay que hacer acá es ajustar. Ya hemos calculado los impuestos, antes de impuestos después de impuestos, ahora hay que ajustar estos. Ajustar significa aquellos montos que eran ingresos no desembolsables, yo los tengo que incorporar inmediatamente como ingresos efectivos para el proyecto, porque eso no significa, la depreciación no significa un ingreso desembolsable. Lo mismo el tratamiento de la amortización y también lo mismo la recuperación al final del capital de trabajo. Y ahí mi recomendación es el tips que por supuesto ustedes tienen que recuperar el capital de trabajo, porque se nota demasiado cuando efectivamente los alumnos o los grupos no lo colocan y la pregunta primero, ¿por qué no recuperó el capital de trabajo? ¿Ya? Los demás son los ajustes del valor libro, de los activos que son depreciables y no depreciables, son lo que se incorpora, y el flujo de fondos sin financiamiento económico y el flujo de fondos con financiamiento o financiero. La tabla de... Aquí está la tabla de amortización e inmediatamente viene el cuadro de amortización. Es un financiamiento externo, son cuotas que son iguales, sistema francés, tiene el mismo tratamiento, que efectivamente, lo que pasa es que generalmente nosotros lo hacíamos hacia abajo, este hacia el lado, pero es el mismo proceso. ¿Ya? Y después, última parte de esto, ya en la disposición de los datos, que podríamos decir estos son los flujos, ¿ya? Está el tema de calcular el payback en función del flujo de neto financiero, y determinamos que en el año 13 se recupera la inversión prácticamente. Hasta ahí la construcción de los flujos en esta modalidad, en esta maqueta. Lo que nos queda son las sensibilizaciones. Copiamos se copia el mismo flujo como está, y ahí efectivamente nosotros nos vamos al cuadro de sensibilizaciones, calculamos por solver el precio y la producción. El precio, la producción, las tres variables. Aquí tiene tres variables: la producción, la cantidad, el precio y el costo agrícola. Nosotros, la disposición nuestra era hacer los flujos, la depreciación a un lado, el financiamiento a un lado, calcular el VAN. Ahora, esta modalidad lo hace en hojas separadas, es lo mismo. Es lo mismo, que efectivamente hay mucha información. ¿Ya? Además que el ejercicio, nosotros hacíamos casos de 5 años, de 6 años, este es de 24. Entonces corresponde, para tener un mejor ordenamiento de la información, esta disposición. Revisemos entonces el solver, veamos el solver, está puesto por acá. C152. Producción. Para cambiando la producción, cambiando para que esta tenga un valor igual a 0. C152, cambiando las teclas, la celda B6.
150 euros. Voy a cambiar al BANE. Al BANE económico lo voy a cambiar. Dice que encontró una ahí me dio el BANE económico, ven que me dio el 0. Ahí está 0. ¿Con qué precio? Veamos, ¿con qué precio? Un B6. Eso era 6. Podría vender hasta 2,95 euros. Es el precio mínimo que debería vender. Funciona el solver entonces. Veamos entonces ahora las sensibilizaciones. Veamos las sensibilizaciones. Lo que hacía era marcar el cuadro. Ahí del precio de venta que era 6, voy descontando un 5% o aumentando. Y ahí voy a ir definiendo los escenarios. 5% menos del precio o 5% más hasta llegar a un 20% menos o más. Marco las cifras, voy a análisis de datos, tabla de datos y voy al precio otra vez. Ahí está. Funciona. Funciona la tabla de sensibilizaciones. Para todos los efectos, ese es el escenario normal o base. ¿Ya? Ayer también le llamamos moderado. Y puede tener todas esas aplicaciones. El ejercicio se impuso un escenario optimista y un escenario pesimista. El escenario optimista está definido cuando el precio es 6,80 euros. ¿Ya? Efectivamente, por el tema de mercado se logra vender esto en 6,80. Que es aproximadamente cercano a un 15% más. El escenario pesimista, 4, que es más o menos un poco más del, yo creo que cercano al 30% de descuento en el precio. ¿Ya? Acuérdense que con 2,95 igual el caso se pagaba, el BAN era igual a 0 con el software que calculamos. ¿Ya? Y al final, la parte final, lo que hace es definir la misma estructura de escenarios, el optimista, el normal, el pesimista y las probabilidades. Ahí mi recomendación es que las probabilidades las tomen de su proyección de crecimiento de su sector industrial. ¿Ya? Aquí hay varios sectores industriales, está el vitivinícola, el inmobiliario como Plaza, el alimentario, la tecnología, la infraestructura, el sector eléctrico. Entonces mi recomendación es que en función de su sector económico puedan identificar cuál sería en los próximos 5 años, 6 años o la duración de su proyecto, cuántos escenarios tendrían. Se pide mínimo 3. Nosotros ya hicimos, acá hay 3, nosotros ayer hicimos con 5. ¿Ya? En realidad el ejercicio da hasta para hacer 9 escenarios, porque eran 4 arriba, 4 abajo, más el base, 9. Pero no da para tanto tampoco, no. Tanta fineza no. Mínimo 3. Y ahí se aplica la misma figura, lo mismo que vimos respecto de calcular el flujo esperado. Como ustedes ven ahí no ocupó la fórmula, suma producto, ocupó una forma más manomática, nada más.
Ahí están calculadas las varianzas y calculado el valor de Z. Ojo con esto, voy a en la parte final ya voy a agrandar esto porque me interesa que ustedes lo apliquen, si es que puede ser una variedad en su... Aquí nosotros preguntábamos ayer el ejercicio, ¿qué pasa si el VAR es mayor que? Aquí está preguntando todo al revés. ¿Qué pasa si el VAR es menor que 6 millones? ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor que 6 millones de euros? ¿Ya? Dado que el VAR esperado es 3.800.000 euros. Y obviamente el cálculo se hace en función de la probabilidad de que sea. Y en la parte de acá, en la parte de abajo, ¿ya? Bueno, le da esos valores, la probabilidad sea un 83, prácticamente un 83,4%, pero en la parte de acá va en un rango. ¿Qué pasa con la probabilidad de que sea entre 2 millones de euros y 6 millones de euros? Eso es el rango, ¿cuál sería la probabilidad? Entonces uno tiene que calcular efectivamente la probabilidad y efectivamente restarlas. En este caso lo que está haciendo esto es, esta es la lógica de acá. ¿Cuál es la probabilidad que esto sea menor, se ubique en este espacio? Nosotros veíamos esta otra parte, que sea mayor. Lo que está haciendo este ejercicio es que, ¿cuál es la probabilidad que tenga un valor menor? Efectivamente, un alto porcentaje. La segunda parte, la que está acá, te va a decir qué probabilidad hay que el VAR esté entre estos dos valores. Eso dice. Entonces ahí tendríamos los tres escenarios. Si es mayor que, si es menor que, o si está entre un intervalo, que también es un tema de análisis. ¿Ya? Ahí se termina. Y esto se termina ahí. Se termina de esa manera. Una diferencia que hay, después se van a encontrar ustedes con el portafolio, es que ustedes calcularon el valor de la empresa cuando hicieron la primera parte sin proyecto. ¿Se acuerdan de ese caso? Calcularon sin proyecto. Ahora en el portafolio, acá no lo piden, ¿eh? Que no se pide acá, pero en el portafolio van a poder calcular el valor de la empresa con el proyecto. O sea, cuánto aporta el proyecto en la generación de riqueza dentro de la empresa, con ese proyecto, con esa mejora. O sea, por mínimo que sea, igual el proyecto va a generar riqueza en lo que corresponda. Y si no genera riqueza, el proyecto inmediatamente se desecha. Pues sí. De eso se trata el tema empresarial, ir viendo cuáles son las variables. Este es un tema de día a día en la empresa. O disminuir los costos, o aumentar la producción, o aumentar la venta, o en lo posible aprovechar, como estamos usando al cobre hoy día, una bonanza en el precio de los productos. ¿Vamos? Entonces este sería, ya se la acaba de mandar entonces la resolución en este formato. No habría más que explicar, está toda la información ahí para que ustedes lo vean. Vamos a pasar entonces a conversar acerca de la presentación. Bueno, esto lo vimos ayer. Acá está la rúbrica, yo se la voy a mandar hoy día en formato PDF. ¿Ya? Y acá están los grupos con su respectivo tipo de financiamiento. O sea, está el nombre del grupo, están los integrantes, está el tipo de financiamiento que a ustedes se les fue asignado ayer. ¿Ya? Se les fue asignado ayer. Acá están los horarios. Estos son los horarios. Les voy a mandar hasta ahí solamente. Ahora viene una parte importante que tienen que tener cuidado, que sería efectivamente la presentación como tal. La presentación dura 10 minutos en total. Se presenta los flujos y demás contenido en un archivo Excel. No hay presentación en Prezi, ni en PowerPoint, ni en Canva, ni nada de eso. Solamente es presentar los ejercicios que han estado haciendo en función de su trabajo. Se debe utilizar el tipo de financiamiento asignado en clase, que es lo que acabamos de ver, ¿ya? Que les corresponde a ustedes. Cuarto ítem, se debe utilizar el régimen tributario en discusión del Senado, ¿ya? Que hoy día acaba de pasar la Comisión de Hacienda del Senado.
Este es el régimen comercial. Dice que, lo saqué de la prensa, el año comercial 2026 se va a cobrar de impuesto un 27%. O sea, otra de las variables que cambia, porque generalmente veíamos hasta este año el impuesto era fijo, ¿ya? Pero hoy día va a ir decreciendo. El año comercial 2027, que se paga en el 2028 el impuesto, un 25,5%, el año 2028 un 24% y el año 2029 y siguiente es un 28%. Entonces, si tienen, bueno, el gran tema que se está discutiendo hoy día es el tema de la invariabilidad tributaria. Es un tema de fondo en la legislación, ¿ya? Se evaluará, estamos bien con esto, ¿cierto? ¿Sí? Cosa de colocarlos arriba nomás, cada uno de los años, en función del el horizonte de su proyecto. Se evaluará según los contenidos de la rúbrica de evaluación. Contenidos, vayan 2 cucharadas de sopa y a la papa, no cuenten nada de historia, no. Es como dar examen de su proyecto en términos de cifras, nada más, ¿ya? Y se apoyan en el Excel, nada de papeles, ni teléfono, ni papelito, nada, ni escrito en la mano, no, ya eso es la enseñanza media eso, ¿ya? Los contenidos. Y ahí usted, en su mejor performance, se van definiendo quién lo hace y quién toma diferentes papeles. No presenten nada que no esté en la rúbrica. ¿Para qué? ¿Para qué se van a exponer? La menos es más. Menos es más. Siempre es minimalista. Siempre la gente financiera es minimalista. ¿Ya? Al final de la presentación se realizará una pregunta de la materia expuesta, o sea, de la rúbrica, a cada uno de los integrantes. Ya tengo definidas las preguntas que tengo que hacer. Son preguntas de materia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Vamos a utilizar la misma lógica de 70-30, 80-20. Ahí estoy viendo 70-30, 70% la exposición del grupo y 30% la pregunta. ¿Está bien? En el examen, lo que estoy viendo es que efectivamente ustedes ya están en el 4º año. Lo que estoy viendo es que hay varios de sus compañeros que, bueno, se inscribieron más tarde, que es algo que me comentó Charlie ayer, por ejemplo. Sí, se inscribió, se cambió de sede. Hay otros alumnos o alumnas que han tenido efectivamente problemas. Estoy hablando por el tema de las inasistencias, entonces yo quiero quitar una variable de esto. Quiero quitar una variable porque ya se va a acercar a un periodo de ustedes en el ciclo académico en el que va a empezar mucho el tema emocional. Entonces yo quiero quitar la siguiente variable. Estoy evaluando, efectivamente, porque depende de mí, todas aquellas asistencias que son críticas. Entonces, para que se saquen el tema de la asistencia, probablemente yo no tenga RI, es un tema mío que tengo que ver. Pero sí que les voy a exigir que presenten esto y lo presenten con alto dominio. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, quiero quitar la variable del requerimiento de inasistencia, salvo que sean cosas que tengan que conversar con la coordinación académica. Eso para ir eliminando variables que efectivamente le puedan afectar en su desempeño. Oiga, ¿qué pasa si me va bien? Igual tengo mala asistencia, profe, me va a echar el ramo igual. Bueno, quitemos porque efectivamente hay varias alumnas que me han ido escribiendo que también tienen problemas muy personales, no lo puedo decir, porque tienen problemas personales, familiares, graves. Entonces, yo prefiero que esté concentrado en sacar adelante su tema familiar y esto efectivamente es parte del proceso, ¿ya? Si tiene alguna consulta, la clase es más corta. Esta parte yo la voy a enviar entonces en PDF para que esté clarito. Vestimenta normal como tal. Quizás para el examen no sé si hay requerimiento más de vestimenta más formal, no tengo. Lo que sí que en el portafolio sí que piden vestimenta muy formal, no de fiesta de sábado por la noche, pero no, sino que colores. A mí me gusta esto de Duoc porque te aconseja cómo tienes que vestirte, qué blusa, qué color. Extraordinario esto, maravilloso.
Y en realidad la gente que está en la parte de administración o de finanzas somos reformes para vestirnos, siempre gris, azul, de ahí no nos saca nadie. Que efectivamente se nota el tiro a alguien, generalmente en la parte financiera, se nota el tiro a alguien cuando está haciendo chanchullo en la parte financiera, porque se empieza a vestir de otros colores. Es un tema extraordinario, es una cosa pero tremenda. O empieza a utilizar relojes caros, ahí hay algo, ahí te pasa todo algo. Se te que da la experiencia. Y además lo hemos vivido nosotros, porque todos lo hemos vivido, que la organización tiene una cultura muy especial, ¿ya? Solamente por estar en el ámbito financiero, nada más. ¿Preguntas? Así que las personas que tienen algún grado de intranquilidad con la asistencia, sigan viniendo, por supuesto, que ya no tiene sentido, en definitiva, cada realidad uno no sabe, a veces mi cara no ve corazones y hay que echarle para adelante, ¿no? Porque ya esto se puso más emocional en esta etapa del proceso académico. ¿Preguntas? Me han estado enviando también algunas planillas Excel, he estado respondiendo a unas consultas Excel, me dice no me resulta el solver, y en realidad el solver no va a resultar porque a lo mejor efectivamente es un resultado que no es cuantificable por el solver, así de claro, o las celdas o el flujo no está bien referenciado. Las dos planillas que yo le he mandado, los flujos están correctamente referenciados, tanto la que acabamos de ver esta como la que le envié ayer. Resulta bien, es cosa de que ustedes vayan cambiando los parámetros, nada más. Terminamos entonces con los ejercicios y les acabo de enviar ¿qué más tendría que cambiarle? A ver, con eso estamos listos. ¿Qué me queda pendiente a mí? Pero quiero hacerle una vez que saquemos el tema de la presentación de Excel. La presentación de Excel es los aspectos formales del informe, nada más. Yo creo que es una nota buena segura. Ahí lo mismo que la primera, que fue un regalo, ¿ya? La nota del informe en PDF, que es el informe en PDF, nadie me va a entregar porque me van a hacer cargo de conciencia de que no aporto al cuidado del planeta, todo PDF, pero lo que tengo que entregarles es las reglas porque tu boca es muy estricto en este tema si me lo piden, tienen que cumplirse estas reglas de tamaño de letra, espaciado, interlineado, número de hojas, estructura. Eso sirve para toda la vida. O sea, hacer eso sirve para toda la vida, presentar un informe toda la vida, lo va a hacer de desempeño laboral. ¿Estamos? Me pidieron, me llamó el director de la carrera que no sé, ¿quién te acaba de contestar la encuesta docente o no la contestamos? Si por favor la pueden contestar en este momento, porque darle unos minutos a tu alumno, contéstenla por favor. ¿Puede poner para pelear? Dale en la pantalla. Ser muy riguroso, ustedes se han dado cuenta, soy muy riguroso con el tema de las cifras, el tema de las presentaciones, porque se van a dar cuenta en el portafolio que ya van a tener una gran parte del trabajo hecho. O sea, una cosa, la parte que va a costar, efectivamente que no se lo estaba diciendo, es la parte emocional. La parte emocional. Porque ya la parte, es como, este tema, el planteamiento es como hacer un edificio. Cuando uno construye un edificio de 20 pisos, ¿qué tiene que hacer primero? Construir la Las base. excavaciones, las obras civiles, el rigor. Necesita gente especializada para eso. Eso hay que hacer. Cuando ya el edificio está levantado, ¿quién entra a tallar ahí? Los artistas, los que hacen las terminaciones, los que venden el concepto, para poder plasmar toda la obra que ha diseñado el arquitecto. Entonces ustedes se van a ver que su proyecto en el portafolio lo van a poder hermosear o lo van a poder enriquecer de acuerdo al énfasis que ustedes le van a querer colocar. Ahora a partir. No, yo tengo una pregunta del trabajo, si lo puede ver acá. Sí, no hay problema. ¿Está ahí? Sí. Estructura de
de deuda de la empresa? No necesariamente. Ustedes calcularon en la primera solemne las razones financieras, deuda, capital. ¿Ya? Vamos a colocar acá 45, 55. ¿Cierto? Eso les dio por sus razones financieras, ustedes lo calcularon con el indicador de endeudamiento. 0,45. Es decir, endeudamiento. El 100% de mis inversiones se financia con deuda de afuera. El 55% lo aporta la empresa. ¿Ya? Vamos al proyecto. En el proyecto puede ser distinto. 80%, 20%. Para eso tienen que cambiar el beta de acuerdo al modelo de Hamada, que también lo vimos. ¿Se acuerdan cuando vimos el modelo de Hamada? Para eso sirve el modelo de Hamada. Para calcular el beta desapalancado. Desapalancado de la estructura, porque este beta que de esta empresa de acá se llama beta, el beta que calculamos de las acciones, nosotros lo calculamos en función de el precio de las acciones, la rentabilidad. Pero este puede ser diferente. Este está desapalancado. Y para eso se ocupa Hamada. Así que buena la pregunta en la... ¿Alguna otra pregunta?